Muy buenos días, amigos televidentes. Llegamos una vez más a nuestro acostumbrado programa, Educando en Salud y Deporte. El programa que le lleva la educación hacia su casa, dirigido por quien les habla, el doctor Núñez La Antigua, médico ortopeda, medicina deportiva, seguridad social, discapacidad e invalidez y licenciado en Derecho. Como ustedes saben, estamos en la avenida García Godoy número 46 con nuestra oficina de abogados para servirles a todos ustedes en todos los asuntos jurídicos, con un grupo de abogados para actuar en todo lo que concierne al derecho penal, civil, laboral, o sea, en todo lo que tiene que ver con las subespecialidades en el derecho. Y asimismo le decimos que el Centro de Especialidad de Médico Vegano está ubicado en la avenida Arriba número 98 y que le ofrece los servicios de tomografía con 48 cortes. El servicio de mamografía con grandes expectativas para el diagnóstico, porque como ustedes saben, ya el 90% del cáncer de mama pues se sana. Entonces vamos a prevenirlo haciéndose su estudio de mamografía en el Centro de Especialidad de Médico Vegano. Así también, ustedes saben que somos los pioneros en la sonografía. Hemos hecho de este pueblo una vida de lo que concierne a la sonografía, porque se hacen las tomografías bien hechas, con calidad, con un sonógrafo cuadridimensional que le permite dar la vuelta al mundo, como quien dice, en lo que concierne a la sonografía. El Centro de Especialidad de Médico Vegano pues tiene los servicios especializados las 24 horas del día. Así que ya ustedes saben, visite el Centro de Especialidad de Médico Vegano y quedará satisfecho. Como ustedes saben, todos los sábados, pues le traemos a ustedes una programación especial, llámese de salud o llámese de deporte, porque así mismo lo dice nuestro nombre, Educando en Salud y Deporte. Hoy vamos a tenerle a ustedes pues una programación de lo que son la amplitud del movimiento en el ejercicio físico y el desarrollo de las habilidades en cuanto a la flexibilidad del individuo para poder desarrollar un ejercicio físico con calidad para mantenerse siempre sano. Ustedes saben que nuestras articulaciones pues tienen diferente grado de movimiento, llámese de flexo-extensión o llámese de rotación o de lateralización, y que en los movimientos de flexo-extensión pues son precisamente los de mayor amplitud. Y por eso le llamamos en este programa amplitud de movimientos, porque con esto pues vamos precisamente a desarrollar los diferentes tipos de ejercicios que usted puede hacer para hacer de ustedes una mejor salud, pero también hacer de ustedes un atleta de alto rendimiento. Como ustedes saben, el ejercicio físico pues contribuye a mantener una salud sana. O sea, no es verdad que el que desarrolla ejercicio físico se está enfermando cada rato, e incluso disminuye el estrés para que los asuntos de hipertensión arterial pues desaparezcan, o por lo menos lleguen más tarde si piensan llegarle, porque hay cosas que son muy directamente ligadas a la herencia, y por eso tenemos que saber que el diabético es prediabético, o sea, el que nace de una diabética es prediabético por nacer de una madre diabética o de herencia del padre diabético.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el diabético lo que tiene que hacer, o sea, el prediabético lo que tiene que llevar es una alimentación adecuada desde el principio para, si va a heredar la diabetes, pues que la desarrolle tardíamente. Pero el ejercicio físico, como estamos hablando de lo que es la amplitud del movimiento, pues tiende a usar la azúcar incluso sin tener que usar insulina. Ese es uno de los beneficios que tiene el ejercicio físico en el paciente diabético. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos decirle a ustedes en lo que concierne a la amplitud del movimiento? O como le llamamos, RUM. Es precisamente decirle a ustedes que si iniciamos unos ejercicios físicos desarrollando lo que es el estiramiento forzado o balístico, como se le quiere decir, o movimiento balístico que quiera desarrollar, pues las lecciones van a venir con mayor frecuencia que en la persona que comienza a hacer lo que se llama la hiperextensión o flexión de un miembro sin tener que usar al principio la fuerza. Y por eso nosotros tenemos que iniciar con los movimientos que son sencillos y que son activos, porque cuando usamos los movimientos pasivos, pues entonces, si no tenemos un músculo preparado para ello, pues entonces podríamos lesionar ese músculo o esa articulación. ¿Qué sucede con el movimiento activo? Que es el movimiento que usted puede hacer sin ningún tipo de ayuda y que puede tener, producto de una flexibilidad prácticamente innata suya, una amplitud de movimiento por encima de lo normal, sin tener que desarrollar actividades físicas. Y por eso ustedes ven a personas que tienen los brazos un poco extendidos y que se van muy hacia atrás, y eso es precisamente producto de una flexibilidad que no es provocada por el individuo, sino que son personas que tienen esa gran flexibilidad prácticamente innata. Sin embargo, hay personas que ese tipo de flexibilidad en la articulación está reducida por cualquier causa que puede ser producto de un trauma o producto de la falta de ejercicio. Y por eso es precisamente que vamos a darle las pinceladas para que cuando usted inicie los ejercicios físicos, pues trate de iniciar con los movimientos activos y no con los movimientos pasivos. Si nosotros usamos, por ejemplo, el movimiento activo de la columna cervical, que podríamos iniciar realizando ejercicio de la columna cervical, pues si hacemos el ejercicio de lateralización hacia la izquierda, nosotros iniciamos el ejercicio pues llevándolo única y exclusivamente con la fuerza que usted tenga para hacer ese movimiento. Si lo hacemos de flexo-extensión, entonces lo vamos haciendo suavemente hacia atrás o hacia adelante, pero siempre ese es el movimiento activo que nosotros tenemos que desarrollar. Antes se pensaba que el desarrollar ejercicio de la columna cervical pues podría contribuir a la formación de hernias. Sin embargo, se ha demostrado que el ejercicio de fortalecimiento de los músculos pre y postvertebrales y los músculos
laterales, pues va a contribuir con el mejoramiento y el fortalecimiento tanto del disco intervertebral como de los ligamentos que conforman esas articulaciones o uniones vertebrales. Entonces, de esa forma, usted inicia los ejercicios suave, activo, y en las medidas en que usted va a ir desarrollando los ejercicios de flexio-extensión y de lateralización de la columna cervical, pues en esa misma forma usted va a ir luego haciendo el desarrollo de los ejercicios físicos, pero ya de tipo pasivo, que es el ejercicio que usted usa la ayuda, que puede ser la ayuda de usted mismo o la ayuda de una segunda persona. Entonces, si nosotros vamos a hacer ejercicio de amplitud de movimiento de la columna cervical, pues si nosotros nos agarramos la cabeza y nos la llevamos hacia abajo, estamos tratando de desarrollar ejercicio de flexión de tipo pasivo, porque ya estamos tratando de flexionar más de lo que tenemos en la columna vertebral. Igualmente, si lo hacemos en extensión y nos empujamos un poco la cabeza hacia atrás y nos la vamos llevando, pues entonces ahí estamos haciendo ejercicio de tipo pasivo. Al igual que cuando le damos para atrás, le damos, lo llevamos, va a haber un momento en que la musculatura va a estar muy estirada y entonces usted va a hacer ese ejercicio única y exclusivamente hasta donde se pueda llevar la cabeza. No puede pasarla de lo que se soporta después de haber hecho ese ejercicio físico unas cuantas semanas con ejercicio activo e incluso de ejercicio pasivo, pero suave. De esa forma usted va a ir desarrollando los ejercicios de circulación y lateralización del cuello suavemente, y después también podría ser asistido por la misma persona que desarrolla los ejercicios o por otra persona. Cuando se usan ejercicios a nivel de la columna cervical, tienen que tener mucho cuidado con el ejercicio pasivo asistido por otra persona, porque podría desarrollar una fuerza tal que podría lesionar, en vez de ayudarlo, podría lesionar. Esa parte es importantísima porque, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, pues que tienen que utilizar la cabeza rápido, como por ejemplo el baloncesto, el mismo béisbol, que cuando lanzan, pues hay personas que lateralizan demasiado la cabeza para hacer los lanzamientos y eso pues el que desarrolla ejercicio de esta naturaleza pues se va a beneficiar para cualquier movimiento brusco que desarrolle en cualquier tipo de deporte. Y esa es una de las cosas importantes que tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, si usted hace un ejercicio asistido, por ejemplo, para los brazos, pues sería fácil para una persona que está acostumbrada a hacer los ejercicios, pero va a ser muy difícil para la persona que inicia un ejercicio con fines de salud o con fines de desarrollar una actividad física con fines competitivos. Si nosotros nos vamos a la caja torácica, que es una de las vértebras que tienen menos movimiento, producto de las uniones cotales, pero todas las vértebras tienen movimiento, lo que uno la desarrollan más que otro. Y esa parte es importante porque en la medida en que nosotros vamos fortaleciendo, como al igual que en la columna cervical, lo que son los músculos pre y postvertebrales, pues vamos a ir desarrollando mayor fuerza, mayor movimiento y por ende
más flexibilidad en todo el cuerpo o en todas las articulaciones del cuerpo. ¿Por qué nosotros nos planteamos esto en el ejercicio físico? Porque de esa manera es donde vamos a desarrollar la fuerza, la velocidad y la potencia, pero lo vamos a hacer con menos esfuerzo que hacíamos antes. Una amplitud de movimiento grande nos va a dar un mecanismo de palanca largo. Y si utilizamos lo que le llamamos la biomecánica, entonces vamos a desarrollar con mayor certeza, con mayor firmeza, el tipo de deporte que usted está practicando. La parte que nosotros tenemos que ampliar los movimientos de nuestro cuerpo van a ser precisamente los de las articulaciones de la columna vertebral y las articulaciones, principalmente la grande, para desarrollar los mecanismos de palanca largo y hacer una amplitud del movimiento grande. Muchos atletas no intentan desarrollar lo que son la flexibilidad de la columna vertebral y esos atletas pues pueden tener molestia precisamente a nivel lumbar. En la medida en que usted va a desarrollar esos movimientos de la columna vertebral lumbar, al igual que la columna torácica, pues va a ir obteniendo mayor facilidad para desarrollar movimientos rápidos y movimientos de gran amplitud. No es lo mismo una persona que desarrolle el ejercicio físico de la columna vertebral y que lo puede hacer intentando topar los puños o los dedos hacia los pies cuando está parado, tratando de llevarse hacia abajo las manos, porque en la medida en que usted se puede ir desarrollando y llevándose incluso la cabeza a la rodilla, usted tiene una flexibilidad de grados avanzados para así hacer cualquier otro tipo de movimientos del cuerpo. La flexibilidad de la columna vertebral conjuntamente con la articulación sacroiliaca es precisamente la parte que van a actuar en lo que concierne a la flexibilidad del cuerpo para obtener una amplitud del movimiento mucho más grande y va a tener el individuo entonces una flexibilidad de su cuerpo muy desarrollada. Ustedes saben que, por ejemplo, el karate, o sea, la práctica de karate, tiene que tener grandes flexibilidades. El hinata tiene que tener flexibilidad. Entonces, todos los ejercicios que son para desarrollar flexibilidad, pues tienen que hacerlo y acostumbrar la musculatura para que le sea fácil y usted entonces desarrollar diferentes movimientos que incluso una persona normal no la va a hacer. Ustedes saben que el karateka pues intenta generalmente lo que le llamamos vulgarmente despatillarse de la pierna y abrirse en su totalidad, al igual que los bailarines, y lo mismo los hinata, pues tienden a tratar de estirar en su mayor totalidad las musculaturas que se insertan a nivel isquiopúbica para poder desarrollar la amplitud de movimiento de las piernas hacia los lados y asimismo para soltar los muslos hacia la lateralización de las piernas
Y si ustedes se dan cuenta, pueden ver precisamente el grado de flexibilidad que tienen los niños cuando se sientan y ponen los piecitos uno frente al otro. Y ustedes ven que las piernitas le llegan al suelo. Sin embargo, a nosotros los adultos, producto de no desarrollar los ejercicios físicos a temprana edad, pues no podemos hacer ese tipo de cosas. Para la práctica de karate entre los adultos, pues se nos hace mucho más difícil porque la tensión muscular que tenemos no es fácil llevarla hacia la amplitud de movimiento de apertura a nivel de la pelvis, y entonces pues es prudente poner precisamente a los niños a desarrollar actividades físicas precisamente en gimnasia o en karate, porque de esa forma, en la medida que van creciendo y que van estirando esos músculos, pues se le va a ir haciendo fácil esa apertura o estiramiento de los músculos. Ustedes saben que antiguamente, cuando uno practicaba el karate, la gente, o sea, los profesores, por su desconocimiento, pues incluso se le mecían en las piernas, y en vez de ayudar, lo que hacían era que les rompían los músculos y el individuo no volvía a practicar más porque el dolor era tan fuerte que se le producía precisamente a nivel de la región inguinal, que desaparecía el deporte que estaba practicando, producto de un mal uso de la fuerza o del desarrollo de una elasticidad que debió haberse ido llevando paulatinamente. Sin embargo, hay personas que quieren hacerlo de forma bruta, y eso pues, en vez de beneficiar, lo que hace es que le acelera la salida del deporte. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos conociendo estas cosas para evitar precisamente que ese individuo se salga del deporte. Cuando nosotros tenemos un joven que va hacia la práctica, lo primero es que si tienen que dar los otros 10 vueltas, pues el que entra pues da 1 o 2 y la va a ir dando a paso menos acelerado que lo que ya están acostumbrados. Porque si usted lo pone al principio a dar las 10 vueltas que están acostumbrados los otros, pues al otro día no vaya a practicar. Porque los pequeños daños musculares, las roturas de pequeños vasitos capilares, pues producen un dolor en toda la parte del cuerpo que el individuo pues generalmente no va a practicar por el dolor. Pero si usted lo pone suave el primer día, el segundo día un poquito más, al tercer día otro poquito más, y así sucesivamente, pues usted va a ir consiguiendo lo que nosotros le llamamos adaptación anatomofisiológica del cuerpo o de las musculaturas, para que puedan desarrollar esas actividades físicas que no solamente son importantes para el atleta, sino para la población en general. Ustedes saben que hay las actividades físicas para mejorar la salud, pero hay también lo que le llamamos la fisioterapia, que es para tratar rigidez provocada por diferentes tipos de patologías que existen. Entonces, asimismo, como se inicia la fisioterapia, ese mismo es el mecanismo de desarrollo de las actividades físicas que usted tiene que desarrollar en su cuerpo, tanto para la salud como para el desarrollo de actividades físicas en atletas de alto rendimiento.
¿Cuál es el atleta de alto rendimiento? Es el atleta competitivo. Es el atleta que busca ganarse una medalla, o es el atleta que busca subir a la cima en el deporte que desarrolla. El que hace deporte por hacerlo, pues se está beneficiando para la salud, en la salud. Pero el que hace deporte de tipo competitivo se está desarrollando o mejorando su salud, pero también está buscando un medio de vida para ese atleta. Entonces, si nosotros, volviendo al tema, analizamos lo que es los movimientos de la columna vertebral, tenemos que ir desarrollando los ejercicios de flexo-extensión de la misma columna y los pocos grados que tienen de rotación o de lateralización de esa columna vertebral. Porque no es lo mismo usted doblar la columna hacia los lados que doblar con todo lo que concierne a la articulación coxofemoral, mirar hacia adelante. Se nos hace más fácil, producto de los movimientos que tienen las otras articulaciones en lo que concierne en el plano sagital, que va a ser de flexión hacia adelante y de extensión hacia atrás. Si usted usa el cuerpo, lo paramos en una plomada, o sea, le ponemos una plomada, nos ponemos recto, entonces de ahí en adelante es que se van a medir los movimientos de amplitud que usted va a desarrollar de su cuerpo, y entonces por eso nosotros tenemos lo que le llamamos de flexión o extensión a partir del plano sagital. ¿Qué sucede con los movimientos bruscos a nivel de la columna vertebral y que lo vemos en los atletas que inician el levantamiento de pesa? Que sin tener ningún tipo de educación para el levantamiento de la pesa, pues van y agarran su pesa y comienzan a practicar con una pesa que corresponde quizá a la fuerza máxima. Sin embargo, el individuo tiene que comenzar con lo que es fuerza, podría ser un tercio de la fuerza máxima. Entonces, pero también usted tiene que saber los movimientos de levantamiento de la pesa, porque si usted usa como palanca las piernas, escúcheme, usa la pierna recta y hacer los levantamientos con las piernas rectas, pues usted se va a provocar lesiones tanto a nivel de la columna vertebral como a nivel de los ligamentos de las rodillas, que usa la palanca larga entre los 3 huesos largos de las piernas, de cada una de las piernas, que es el fémur, la tibia y el peroné. Entonces usted puede usar una sola palanca con la pierna completa, pero podría usar diferentes palancas si utiliza las articulaciones de la rodilla y incluye las articulaciones tanto del pie como del tobillo. Entonces ahí es que queremos hablar de amplitud del movimiento, porque cuando usted tira su pierna hacia adelante y la deja recta, entonces tiene una palanca larga, a diferencia que cuando usted flexiona la rodilla, que se convierte en un mecanismo de palanca corta, y eso precisamente es lo que nosotros usamos como biomecánica en el asunto del lanzamiento de los prospectos, que cada quien tiene la posibilidad de utilizar lo que es la mecánica cubana, que lo tienen ellos descrito en un libro, y quien les habla que está escribiendo su propia mecánica para el desarrollo de la fuerza, la velocidad y la potencia, pero usando el más mínimo esfuerzo. Por eso quizá ustedes piensan que yo quiero criticar la mecánica cubana que está desarrollado en su libro,
pero nosotros, basado en la evidencia de lo que es el mecanismo de el uso de la palanca larga y lo que le llamamos también amplitud de movimiento, pues los resultados han sido buenos. Y precisamente cuando nosotros logramos que el individuo desarrolle nuestra mecánica sin ningún tipo de movimientos anormales, podemos desarrollar la fuerza, la velocidad y la potencia en un plazo de 3 meses. Y por eso es que ustedes ven que cuando nosotros nos planteamos ese tipo de desarrollo de la velocidad, pues la persona se queda con la boca abierta y lo que le dice es que uno está loco. Sin embargo, lo he podido demostrar que el individuo que tiene su fuerza o que trae su fuerza desarrollada y que tira, por ejemplo, 86, 84 y 85 en un plazo de 2 a 3 meses, pues logra tirar 90 millas. Y solamente es corrigiéndoles los diferentes movimientos anormales que tiene y que producto del que le da la práctica no reconoce esos movimientos anormales, incluso muchas veces lo que le estimulan a desarrollar otros movimientos más anormales para tratar de buscar esa fuerza, y entonces ahí es que vienen las lesiones en sus miembros, principalmente en el miembro superior, en la articulación del codo o en la articulación del hombro. Vienen las roturas de los músculos, vienen las roturas de los tendones, vienen los procesos inflamatorios, músculos óseo-tendinosos. Entonces, ahí es donde el individuo maltrata sus musculaturas y entonces llega un momento en que las lesiones son tantas que tiene que dejar el juego de la pelota. Eso es tan así que muchos que pudieron ser profesionales en el béisbol, pues se le hace difícil. Y quien les habla le está diciendo las cosas en estudio basado en evidencia. Y por eso, si hubiera libro Gisner en La Vega, tuvieran que inscribirme en el libro Gisner, porque en La Vega hemos puesto a tirar sin estar firmado 95 y 96 millas en individuos que solamente han estado practicando en nuestra escuela, y que lo hemos firmado precisamente tirando 94, 96 sin haber estado firmado, y que en ninguna otra ocasión pues se han tirado, porque después que usted entra a una escuela, usted tiene la facilidad de desarrollar con mayor facilidad. Pero usted se imagina un especialista que sepa de movimiento en una escuela donde el individuo tiene sus comidas aseguradas, su gimnasio con todo lo de la ley y con un instructor que lo sepa manejar. Imagínense, debieran tirar 104 millas prácticamente todos, siempre y cuando el individuo quiera también, porque hay personas que cuando le dan sus famosos bonos, lo único que hacen es cambiar de amigo, cambiar de mujeres, cambiar de vehículo, y se acabó la firma de béisbol. Entonces tenemos que entender que
el desarrollo del atleta, principalmente en el béisbol, que es lo que más dinero deja en República Dominicana, o sea, el deporte que más deja en República Dominicana es el béisbol. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar a esos individuos que estamos desarrollando. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el mejor queche en La Vega y quizá el mejor queche comparado con un AAA. Pero las organizaciones pues se han dado la tarea de quizá no firmarlo. Y lo vamos a poner a sacar, estamos dando la práctica de bateo ya con fines de sacar bola. Tenemos la sana convicción de que lo vamos a poner que si le tiran 20 bipilaes va a sacar 19 bipilaes o va a sacar 20 bipilaes. O bipi, como le llaman, bipilaes pichando, pero vamos a demostrar que es la mecánica de tirar o la mecánica de batear que es lo que desarrolla el individuo en su bate. Vamos a demostrar que el niño que se prepara con los ejercicios adecuados y cogiéndolo a dar la práctica a los 14 años, podríamos desarrollarlo en su mayor capacidad en 3 años. Producto de los movimientos que son normales y producto del desarrollo de una física adecuada. Imagínense en estos niños que nos lo mandan, que lo único que tienen es el deseo, pero que nos lo mandan con las pastas de dientes a practicar. Sea por desconocimiento de su padre, o sea por las deficiencias económicas, pero ustedes saben que aún querramos ayudarlo, no podemos cargar con todas las cargas de los niños que llegan a practicar. Pero podría estar convencido de que teniendo una programación con una alimentación adecuada, nosotros desarrollaríamos los mejores peloteros en La Vega. Porque parte de la programación es precisamente el uso de los diferentes tipos de movimientos adecuados y utilizándolo como parte de un estudio científico basado en la evidencia de cada uno de los prospectos que estamos practicando. Es fácil corregir mecánica, pero es difícil que los jóvenes capten la mecánica que uno le quiere establecer. Porque muchas veces ya cuando el jovencito se ve que está tirando una velocidad adecuada, ya él cree que llegó a su meta. Ya comienza a disminuir la práctica. Ya comienza a hacer gestos de que ya él es una persona grande, que ya él va a firmar, que ya firmó, por ejemplo. Sin embargo, hay una cancioncita que está ahí y que aunque es de calle, le dice todas las verdades en esa canción a los peloteros. Y que si usted se pone a escucharla con detenimiento, no dice nada que no sea verdad. O sea, no dice todo es verdad.
Es el tipo que cambia de mujeres, que cambia de amigos, que cambia de vehículo, que le pone un musicón y ya cree que, que llegó a su meta, y ahí mismo comienza el muchacho a decaer. Al que le da la práctica no lo conoce, al que le daba la práctica no lo conoce, le pasa por el lado y si lo ve a pie no lo lleva, porque ya él se convierte en su principal enemigo. Y en ese sentido hay que trabajar al muchacho en la educación, que es muy difícil de manejar una educación donde el individuo lo que compra es un pistolón, un vehículo carísimo, y ya se quiere llevar el mundo por delante. Si usaba jugo de limón, quiere beber cerveza. Si usaba cigarrillo, quiere jalar sustancias prohibidas para hacerse sentir que sabe usar su vida. Y lo que se sabe, en definitiva, es acabar con su vida. O si no, se compran una motoneta de esa grande, que eso ni siquiera se internan, porque lo que van es para la morgue. Es a tanta velocidad que chocan que no hay que internarlo, solamente hay que llevarlo a la morgue. Entonces, vamos al tema. Excúseme que me salga un poquito, pero son cosas del deporte. Esa amplitud de movimiento que usted utiliza en las articulaciones y en los huesos largos, que son los que dan precisamente mayor amplitud de movimiento, porque si usted utiliza el hombro, que usted puede ver que lo puede levantar hacia arriba y lo puede llevar hacia cada uno de los lados con facilidad, son amplitud que tenemos de forma innata, que nacimos con ella, pero que la podemos ampliar. Podemos ampliar esa amplitud de movimiento, lo podemos llevar a su máxima expresión y entonces utilizar esa misma amplitud con mayor facilidad, con mayor flexibilidad, para usar el mecanismo de palanca que nosotros le estamos planteando. Y ojalá que pudiéramos usar como experimento los peloteros de una academia que tenga todos organizados para los pitchers, y tomar como estándar la velocidad de cada uno de ellos, y entonces practicarlo con muestra mecánica 3 meses para ver cuál va a ser la diferencia, porque de hecho particularmente quien les habla no lo puede hacer, porque cuando se usó el estudio que hizo el Colegio Americano de Medicina Deportiva, en lo que basado en el uso de esteroides y el uso de placebo, o sea, sustancias que son parecidas a los esteroides pero que no tienen que ver nada con los esteroides, uno solo que usó esteroides demostró tener mayor fuerza. Pero ¿qué pasa? Que en ese estudio que se hizo no se valoró o no se tomó en cuenta cuál era el peso quizás del individuo, porque no lo vi en el libro. No se valoró la alimentación, si era la misma, aunque podría ser parecida, pero para esos estudios tiene que valorarse la alimentación, tiene que valorarse el sueño, tiene que valorarse o sea, el sistema de vida que lleva el individuo para poder valorar eso. Si son internos, entonces ahí sí usted puede valorarlo y vigilar el sistema de vida que lleva ese individuo. Porque no es lo mismo uno que amanece viendo televisión, un atleta que amanece viendo televisión para el otro día levantar o irse a practicar,
que un individuo que use su sueño, practique, descanse, use el sueño que debe usar, y entonces se debe comparar uno con otro. No es lo mismo que un individuo que esté haciendo un tipo de ejercicio, la alimentación sea mala y en otro la alimentación sea buena. Entonces, usted tiene que tomar como parámetro el peso del individuo, la alimentación, el sistema de ejercicio que lleva el individuo, que tiene que ser parecido para poder medirlo, y que el entrenador sea precisamente el mismo, porque se supone que la práctica va a ser igual. No todo el mundo tiene la oportunidad de captar tan fácil lo que un profesor le explique, porque hay unos que lo captan de una vez, pero otros tienen que leer o escuchar muchas veces la misma frase para poderla tomar. Y usted diría, oh, pero ¿por qué usted no tiene muchos muchachos firmados? Sencillamente porque muchos de los que usted le corrige, lo corrige tantas veces que al final termina ya no corrigiéndolo, porque no cambian el sistema. Por ejemplo, si hay un pelotero que lanza la cabeza para acá y no ve dónde tira, y usted le dice, oh, amiguito, pero deje la cabeza hacia el frente e intente tirar mirando hacia donde usted tira. Pero usted tiene 2 meses, 3 meses, 6 meses repitiéndole la misma frase al mismo prospecto. Entonces ese no quiere firmar. Si usted le plantea el uso de la amplitud de movimiento por encima del brazo y él mantiene el tiro por el lado, no hay lo que se llama la ayuda de la amplitud de movimiento usado en un movimiento normal. O sea, usted puede decir, pero el que tira por el lado tira duro. Sí, pero el que tira por encima, comparado con el que tira por el lado, entonces hay una diferencia entre 4 y 5 millas. Ok, miles tiran duro, pero la excepción de la regla es el que tira duro por el lado, a diferencia del que tira por encima usando su amplitud de movimiento en un trazo sagital hacia adelante. O sea, si usted lo ponemos y lo partimos en dos, entonces lo ponemos desde el punto de vista hacia adelante, no cortado en dos como se plantean muchos en su plano. Entonces, la realidad es que muchos movimientos que son anormales, para el que le da la práctica es normal, pero para mí son anormales, y eso hace que el desarrollo de la fuerza, la velocidad y la potencia pues se nos haga más fácil. Por ejemplo, tenemos un prospecto que llegó tirando 84-85, tiene 3 meses, lo tenemos en la pensión, 3 meses, está tirando 92 millas, no está mantenido, pero ya tira 92. Entonces, diferencia de milla, póngale 85, tiró 83, 84, 85. Diferencia de millas, 7 millas. Y ya los prospectos que tienen 18 y 20 años y que no han tirado la velocidad adecuada, lo único que hay que corregir la mecánica, porque es de seguro que tienen fuerza en su brazo. Pero precisamente para eso hay que estudiar los movimientos, hay que estudiar las leyes tanto de la gravedad como las leyes o los diferentes tipos de palanca demostrado y estudiado tanto por Arquímedes como Galileo Galilei, y también las leyes de Newton
para que se demuestre que toda acción trae una reacción. Y usted puede estar precisamente pensando en lo que es el desarrollo de un individuo que ya está para firma. Por ejemplo, fácil. Un jovencito, lo veo, le digo, oye, si tú mejoras este movimiento para tirar, como sobre todo, para tirar, tú tienes fuerza en el brazo, pero está tirando un poquito forzado por el lado y está dando mucho paso para tirar. Pues cuando hablamos con el jovencito, eso mismo se lo habían corregido 70,000 veces, pues usted no quiere firmar. O sea, yo sin saber que le habían corregido eso, le digo lo que está planteando. Ah, pero eso mismo es lo que me corrigen a mí, pero entonces, si usted no se lo aprende, si usted no lo corrige, ¿no quiere firmar? Tiene un muchacho que tiene todas las condiciones para firmar, pero amiguito, corrija eso. Otro hace un movimiento anormal. Le digo a su mamá, mira, tu niño tiene que corregir esto porque tiene un movimiento anormal que debe corregirlo. Entonces, con un potencial para ser pelotero, pero no, si no lo corrige, no va a llegar para ser pelotero, porque la realidad es eso. Si usted hace un movimiento disparatoso para hacer un lanzamiento, tampoco va a firmar, porque es que el que no ve hacia dónde va a tirar, no va a tirar atrás. Si usted quita la cabeza para tirar, usted no va a tirar atrás, porque usted tiene que saber a dónde va a tirar. Si usted tira la cabeza para allá cuando va a tirar y deja el brazo ahí, tendría que tener un hilo para tirar. Entonces, son movimientos anormales que hay que corregirlo. Entonces, usted no quiere firmar. Por eso, muchos muchachos se quedan. Si usted le dice, tiene que ayudarte con el movimiento de este brazo para poder sacar el otro. Usted no lo hace. Como uno que tiró 92 de lo mío, 92, pero siempre venía aquí. Y le digo, pero mijo, pero a esto, hálate aquí. Ah, no, aquí. Entonces, no quiso firmar. Porque si le corregimos los defectos y usted no se lo corrige, o sea, yo intento corregirlo, pero si usted no pone atención para ser corregido, entonces quédese sin firmar. Incluso yo he planteado de que se va a llegar el momento en que usted va a obtener la velocidad de 135 millas. Me dicen que estoy loco, es verdad, pero sigo manteniendo esa tesitura porque Delco, que está en internet, que se consideró el pitcher que más duro ha tirado, tiró tan duro que rompía las mallas de detrás del home. Pero tiró una bola tan dura que cuando chocó en la mascota del queche, le dio en la careta del lampaya y duró 7 días inconsciente. Eso está escrito ahí, lo que pasa es que la gente no sabe. Y se consideró que tiró 115 millas. Ponchó 27 peloteros en los 9 innings, pero perdió por dar la base por bola. O sea, porque no tenía control. Solamente llegó a AAA. Eso está escrito ahí, no fui yo que lo escribí. Entonces, si ese individuo, sin tener, excusen, me estaban tocando ya el tiempo, si ese individuo con tener o sin tener quizás una adiestración o un adiestramiento adecuado, tiró eso, ¿por qué no pueden llegar a tirar con un adiestramiento adecuado, tirar las 135 millas que yo me estoy planteando ahora? Y que quizás ahora le decían antes a Arquímedes que era loco, y todavía se están usando todos los principios de Arquímedes para el desarrollo de muchísimos tipos de mecanismos de palanca. Bueno, hemos llegado a la parte final. Les damos las gracias a todos ustedes por tenernos en sintonía todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, y
El próximo sábado estaremos con otra programación similar. Noviembre es el mes de Vega TV. Navidad, Navidad, llegó Navidad, con sus prisas de alegría y de felicidad. Navidad, Navidad, se respira ya, vida y esperanza que el niño Jesús nos da. Este año ya se va, buenas se llevará. Cuando llegue el año nuevo, cosas buenas traerá. Es tiempo de compartir, con amor y con bondad. Que vino la luz del mundo, ha llegado Navidad. Navidad en Vega TV, linda Navidad. La pintura es la confirmación viva de la vida. Yo soy fanática de Pintureca. El color está en todas partes. En la naturaleza. En la madera. En la pared que me protege. Lo que me lleva. Pintureca es sinónimo de buen servicio. De seriedad. Responsabilidad. De especialidad. Y variedad. Encuentro siempre todo tipo de pintura automotriz. Por eso, cuando quiero pinturas y color, siempre voy Por más de 10 años. A Pintureca. Pintureca, en pintura lo tenemos todo. ¿Todo? Próximamente, búscanos en nuestro nuevo y moderno local, en la calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega. Vega TV, otra opción en tu pantalla. La patria es la tierra y nacemos en ella, para hacerla producir y ganarla con nuestro trabajo. Ven a la cooperativa Vega Real, que te brinda los más altos intereses por tus ahorros y las más bajas tasas de crédito, con el ideal cooperativo de servir. Hoy, gracias al esfuerzo ejemplar de sus empleados y socios, Vega Real cuenta con más de 1.000 millones de pesos en activos y solvencia incuestionable. Tenemos una cooperativa al servicio del Cibao. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Vega TV y el Cuerpo de Bomberos de La Vega te dan la hora, 9 de la mañana. Abriendo el día con ánimo y alegría, dándole a tu vida nuevas fuerzas y otro color. Abriendo el día. Bien, señores, retornamos aquí al espacio Abriendo el Día, el programa más variado que cuenta la televisión dominicana. Vámonos a enterar ahora de todo lo acontecido en el fascinante y maravilloso mundo del deporte. ¿Y qué mejor manera? Víctor Mota Rosario. Buenos días, fanáticos de la República Dominicana. Estamos en Abriendo el Día para llevarles las informaciones deportivas acaecidas en el país y el mundo. Buenos días, Adolfo. Buenos días, Víctor Mota. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios, después de un asueto en el día de ayer en la pelota otoño-invernal dominicana por el asunto del Clásico Mundial del Béisbol. Pero los Tigres amanecieron ahí pegadito de los Leones del Escogido. Esa es buena noticia, pero muy bien. Entonces, lo de la celebración del Clásico ayer me dicen que fue como lo que pasaría con la vaca de Nena, que en vez de dar leche, pues dio mucha pena. Cuénteme usted. Eso le costó al Estado Dominicano, esos anillos, alrededor de $100,000. Pues la pelota otoño-invernal dominicana
pues ayer había un partido programado, pero por el asunto de la celebración del Clásico Mundial fue postergado. El standing al día en la pelota otoño invernal dominicana, que se va a jugar en el día de hoy, el primer lugar allá en el estadio Quisqueya, Escogido y Licey, porque si el Licey gana, entonces amanece empatado, y si gana el Escogido, se irá a 2. Las Águilas y los Gigantes en el Julián Javier, y en el Tetelo Vargas, los Toros y las Estrellas Orientales. El Escogido con 20 ganados, 13 perdidos. En la primera posición, Licey 19 y 13 a 1, las Águilas 18 y 13 a 1 y medio, los Gigantes 17 y 15 a 3, los Toros 11 y 20 a 8 y medio, y las Estrellas Orientales 10 y 22 a 10. Cuando se han jugado 32 partidos de la pelota otoño invernal dominicana, lo que significa que quedan 28 de la temporada regular de la República Dominicana, donde ya hay 3 equipos que se alejan notablemente de los otros 3, aunque el conjunto de los Gigantes, que está en la 4ª posición, apenas está a 3 partidos. Es decir, que el equipo de los Gigantes, que ha estado jugando muy bien en sus últimos 8 partidos, 7 ganados, 1 perdido, precisamente el conjunto de los Tigres del Licey fue que le rompió la racha al conjunto de los Gigantes. Las Águilas Cibaeñas, que tenían 1 ganado y 7 perdidos en partido por 1 carrera, pues le pusieron número a la casa cuando le ganaron a los Toros, que las Águilas normalmente pues dominan a los azucareros Toros del Este allá en Santiago. De aquí me voy a lo que pasó ayer en el estadio Quisqueya, donde en vez de haber partido de béisbol, pues lo que hubo fue una celebración, porque el equipo dominicano ganó el Clásico Mundial. Y fíjense, es el primer equipo de este lado del mundo que gana el Clásico Mundial, por encima de la primera potencia, que son los Estados Unidos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque los otros 2 lo habían ganado los orientales, los del béisbol, que no se ve en la República Dominicana, pero ya la República Dominicana le puso número a la casa y también demostró por qué nosotros somos el segundo país en el mundo en este juego del bate, el guante y la pelota. Decía que los anillos de campeones le salieron al Estado Dominicano por un poquito más de $100,000. Esa es la carroza que lleva a los campeones del Clásico Mundial 2013. Una buena manera, algo muy importante para la República Dominicana, porque eso va a generar unos dolaritos. Yo espero que la Federación de Béisbol y la Asociación de Béisbol no se queden, que lo pongan a correr, el amigo Tito Pereira, que pongan a correr esos chelitos, y que una deudita que andan por ahí, pues la salden, porque hay que decir que ellos también tomaron un dinerito prestado, y el gran trabajo de Tony Peña como dirigente, Moisés Rojas Beltré, aunque todo el mundo le dice Moisés Alou, pero él se llama Moisés Rojas Beltré. Sí, Felipe contó una anécdota en una ocasión, que él fue a declararlo porque él nació allá en Atlanta, y entonces cuando le habló a la muchacha en un inglés medio machucado, le dijo, y la muchacha le respondió a Lou, él no entendió muy bien, y se fue así el nombre, se fue Moisés Alou. Cuando realmente llegó a la casa, la esposa le reclamó, oh, pero es Roja Beltré. Bueno, tú sabes cómo son los americanos. Y Felipe, que es un hombre manso, dejó eso así. El muchacho se crió con ese nombre allá, y aquí tiene entonces declarado como dominicano, como Moisés Rojas Beltré, para que la gente se entere de las cosas que pasan en el béisbol de las Grandes Ligas. Esa fue la celebración. Felicitamos a todos los dominicanos que participaron, y estuvieron todo el mundo lanzando la flecha de Fernando Rodney. Ese fue el Mangú Power, sí, la flecha de Fernando Rodney, el Mangú Power o el Plátano Power, que fue lo que estuvo de moda en el Clásico Mundial de Béisbol. La República Dominicana, campeón del clásico, del tercer Clásico Mundial de Béisbol. De aquí me voy directamente al Fernando Teruel, porque hoy comienza una serie entre los Angelitos del Dosa y los Tigres del Parque Hosto, la Fiera del Parque Hosto, que un equipo que al final pues puso poner buenos números, y esta para mí será la serie de los armadores. Y usted dirá, Víctor Mota, y no hay muchos jugadores importantes. Sí, de acuerdo a cómo los armadores de estos dos conjuntos
que en La Vega no hay armadores netos. Después que Alexander López Bacuicito, usted dirá, ¿y Juan Coronado? Juan Coronado es un jugador, un 2, que la selección dominicana lo ha convertido en un 1, y él paulatinamente, fíjese que este año ha tenido la menor cantidad de puntos porque él se ha ido convirtiendo, pero todavía no es un jugador 1. El 1 del conjunto Dosa se llama Milton Rosario. ¿Qué pasa con Milton? Un jugador muy temperamental. Si está muy bien en el juego, es muy bueno. Pero si por alguna razón se sale del juego, sí, los 2 puntos, aquí los muchachos comentando, esos fueron los 2 puntos importantes. Y él va a ser un hombre importante, porque los hombres grandes del Parque Hosto tendrán que emplearse a fondo frente al tablero, debajo del palo.